¿Está en peligro la libertad de expresión en nuestro país? Recientemente, a raíz de que se han publicado los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, una propuesta que pretende desde el Ejecutivo Federal autorregular, plantear los lineamientos de autorregulación para los medios de comunicación que participen dentro del espectro electromagnético público, así como las cadenas de televisión y radio privadas. Luego de ello, pues básicamente los medios considerados tradicionales han despertado un debate, ¿no?, en torno a sobre si esto está regulando en efecto la participación y la ética de los distintos actores pertenecientes al sector de los medios de comunicación, o por el otro lado está censurando, está limitando la libertad de expresión, así como la libertad de prensa. Se desatan algunas reflexiones clave, por supuesto. Por ejemplo, si la gente que escucha los medios de comunicación tradicionales son público o audiencia, entendiendo como público actores pasivos que reciben la información que los medios de comunicación hacen el favor de proporcionar, y por el otro lado, las audiencias que son activas, que deciden qué es legítimo decir en medios de comunicación, que deciden activamente denunciar, señalar a los medios de comunicación que no respeten una ética mínima. Algo que en realidad, si lo pensamos, ya ocurre, ¿no? Aunque muchos medios de comunicación tradicionales, muchos medios de la derecha, muchos medios neoliberales se empeñan en definir como la maquinaria del Estado. Pensemos, por ejemplo, en esta abogada Natalia Torres, quien recientemente pues ha recibido muchas críticas luego de su propuesta de limitar los derechos políticos en nuestra democracia, ¿no? Esta mujer pues ha recibido críticas, sobre todo porque es evidente que lleva a cabo un planteamiento reaccionario totalmente. Sin embargo, pues ella lo hace pasar como una especie de opinión, ¿no? Opinión un tanto descabellada, como muchas veces lo presenta, ¿no? Cuando pues es completamente una opinión reaccionaria que pone en peligro los derechos de las personas, ¿no? Ante ello, ante las críticas que son evidentes, que provienen, no nada más, cabe señalar, las críticas no nada más vienen de simpatizantes de Morena, como ella muchas veces señala, sino en general por cualquier persona que se considere demócrata, incluyendo incluso militantes de la derecha en nuestro país, tanto del PRI como del PAN, quienes critican este planteamiento pues completamente reaccionario de la abogada Natalia Torres. Y bueno, pues si uno se da a la tarea de hacer la revisión de estos lineamientos que está proponiendo Presidencia, que van a ser sometidos a consulta popular y finalmente van a ser discutidos en los mecanismos legales, o sea, esta propuesta no es la final, pues uno se da cuenta que realmente pues tiene muy pocos mecanismos para regular los contenidos de los propios privados. Si uno se da a la tarea de revisar estos lineamientos, pues se dará cuenta que en realidad no cuentan con los mecanismos para regular, para limitar, para censurar a los medios de comunicación, que en realidad lo que plantea es una propuesta mínima de transparencia en materia de cuestión de ética, en materia de cuestión de opinión pública y finalmente señalar o separar los hechos noticiosos de opinión pública, de publicidad, etcétera, etcétera. Así también como plantear algunos requisitos mínimos de accesibilidad en materia de discapacidad o en materia de diversidad cultural en nuestro país, ¿no? En realidad, pues, la regulación, desde mi punto de vista, de este tipo de contenidos, pues llega tarde cuando hablamos casi exclusivamente de los medios de comunicación que ocupan el espectro radioelectromagnético en nuestro país, no contemplando pues las redes sociales y otros espacios en donde se difunde información de manera independiente, autónoma o fuera de la regulación del Estado mexicano. Igualmente, otro punto importante dentro de estos lineamientos es el derecho de réplica. Cuando un medio de comunicación de esta naturaleza recurre a señalar públicamente a un privado, éste tiene el derecho de apuntar, de señalar, de denunciar que la información que se está difundiendo sobre ellos es imprecisa o es directamente una mentira.
De hecho, los lineamientos se concentran bastante en cómo va a operar este mecanismo por el cual las personas exigen su derecho de réplica. Recomiendo ahí revisar pues estos lineamientos. No voy a entrar en detalles sobre esta cuestión. Sin embargo, me parece importante señalar que sí tiene una alta concentración, sobre todo las últimas partes, en este mecanismo del derecho de réplica. Pero vamos, hay que recordar con quién estamos lidiando, quiénes son estos medios de comunicación convencionales, quién es TV Azteca, quién es Televisa, ¿no? Y me parece que no se ha dimensionado el vínculo que existe entre la criminalidad, el terrorismo de Estado y los medios de comunicación convencionales como es Televisa, ¿no? Desde, por supuesto, el papel de antaño que la misma televisora originaria mexicana, Televisa, se daba a sí misma como su presidente en ese entonces, Azcárraga Padre, autodefinido como soldado del PRI, hasta pues su papel de algunos actores, particularmente gente como Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, en la legitimación de los gobiernos panistas, con todo y lo que eso implicó, desde los montajes en casos de secuestro, como el tema de Wallace, de Isabel Miranda de Wallace, y la banda que presuntamente habría secuestrado a su hijo, algo que pues ya sabemos desde que varios analistas, incluyendo por supuesto el periodista Ricardo Rafael, pues han cuestionado en diversos espacios como algo que no se puede sostener o algo directamente falso. También tenemos el caso, por supuesto, de Israel Vallarta y Florence Cassés, allá por 2005, en donde pues Loret de Mola, en conjunto con Televisa, participa en la creación de todo un montaje de supuesta detención de estos supuestos líderes de la banda El Zodiaco, algo que es insostenible en términos de justicia, por lo cual terminan liberando primero a Florence Cassés en aquel entonces, luego de lidiar con una disputa diplomática con la Francia del ahora acusado Sarkozy, e Israel Vallarta, quien recientemente salió de hecho en Radio Fórmula en este derecho de réplica que le exigió a Ciro Gómez Leiva, quien, a pesar de lo que ya se lleva diciendo desde hace años sobre este caso, a pesar de las resoluciones judiciales, pues continúa revictimizando a Israel Vallarta, llamándolo secuestrador. Por supuesto, también hay que recordar el acuerdo de medios entre el gobierno de Felipe Calderón y los grandes medios corporativos de comunicación, justificando siempre esta avanzada, militarizada y corrupta que se definió a sí misma como la guerra contra las drogas, esta estrategia de guerra de baja intensidad en contra del pueblo mexicano llamado Guerra contra las Drogas, limpiándole siempre la cara al gobierno panista en las violaciones a los derechos humanos que se cometían en esta cruzada en contra del pueblo mexicano y moldeando abiertamente la opinión pública de manera constante y permanente. Otro punto donde se vinculó el crimen, la criminalidad en este caso, con estos medios de comunicación fue el hallazgo de una camioneta de Televisa en 2012 en Nicaragua que transportaba restos de droga, así como cientos de miles de dólares, ¿no? En ese entonces Televisa se deslindó, sin embargo, pues algunas investigaciones sacaron a la luz que las placas que tenían este medio de transporte con rotulado de Televisa, pues sí pertenecía, sí era parte de la propiedad de la televisora. En ese sentido, pues me parece que una regulación de estos agentes que son más bien encubridores del terrorismo de Estado, de estos agentes que son pues directamente a veces criminales, como en el caso de Loret de Mola, por supuesto, quien hoy pues vive en Miami, recibiendo todavía un sueldo seguramente millonario por parte de los Madrazo a través de esta televisora Latinos, ¿no? Más allá de que estos medios pues seguramente formen parte de esta programación de medios privados que también deben someterse a la regulación, pues es necesario revisitar el papel que han tenido históricamente y el por qué es importante regularlos desde varios puntos de vista. Y bien, ¿qué es lo que se discute sobre estos lineamientos a nivel público? Me parece importante señalar algo que se repite muchas veces en medios de comunicación que apuntan a criticar los lineamientos, ¿no? Hablan sobre la ambigüedad de señalar, de apuntar a lo que es veraz o lo que es objetivo, que presuntamente, que supuestamente, estos lineamientos perseguirían precisamente eso, ¿no? Como el distinguir la información que es objetiva y la que no.
Por ejemplo, Denise Dresser así lo colocó en el medio Aristegui, diciendo que en efecto pues no existe una objetividad total y que siempre va a haber una parcialidad dentro de los medios de comunicación. Como para ella es imposible definir de manera absoluta, de manera total, lo que es objetivo y lo que no, asume que el Estado no debe entrar a regularlo, ¿no? Lo que me parece pues que es una falacia. Otro personaje que yo vi, menos radical hacia la derecha, que es Gerardo Albarrán, dice: la objetividad no existe. Me llamó la atención un comentario que vi en esta entrevista que hace Julio Astillero a Gerardo Albarrán, y dice: estos periodistas revuelven todo. El asunto es muy claro. Las audiencias deben saber con claridad cuando es la opinión de alguien, cuando no hay pruebas de lo que se especula, cuando hay pruebas para un curso legal, cuando hay indicios para especular y cuando una acusación no tiene indicios ni pruebas, ¿no? Me parece que es bastante honesto este comentario que habla sobre esa capacidad que al fin y al cabo, independientemente de que muchas cosas de las que apuntemos son en realidad opiniones, en los medios de comunicación, es evidente que debemos ser capaces de distinguir cuando hablamos con la verdad, cuando hablamos con los datos, cuando hablamos con hechos y cuando hablamos desde el punto de vista personal basados en estos hechos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, en esta columna, constantemente estoy señalando cuando estoy hablando de una opinión y cuando simplemente estoy replicando los hechos sobre una noticia. Cuando detienen a alguien, cuando acusan judicialmente a alguien, cuando cuando el gobierno de Estados Unidos busca arrebatar la visa de alguien, se apunta de esa forma. Ello no siempre se traduce necesariamente en la culpabilidad de los agentes, esa más bien casi siempre responde a una opinión o a un juicio en el caso de que ya se encuentren estos procesos concluidos, ¿no? En ese sentido, pues es evidente que existen mecanismos para distinguir cuando se trata de una opinión y cuando se está hablando de hechos consumados y comprobados. La gente, en efecto, después de ello puede formar su opinión, una vez que haya escuchado la opinión de terceros, una vez que haya recibido determinada información como hechos y una vez que finalmente analice y dé por sentado alguna de las versiones. O se genere su propia versión, por supuesto. Me parece que es necesario reflexionar estas reformas, estos mecanismos legales que muchas veces ejecuta la Cuarta Transformación, que no siempre son eficientes en lo que explícitamente buscan regular, pero que en realidad tienen otros intereses u otros objetivos, ¿no? En el fondo, lo que hace la Cuarta Transformación, desde mi punto de vista, es repolitizar muchos de los espacios que ya se consideraban neutros, precisamente por pertenecer a rubros técnicos profesionalizados, ¿no? El ejemplo perfecto es la reforma al Poder Judicial, un espacio que debía repolitizarse a pesar de que mucha gente lo consideraba como un espacio prácticamente inmaculado, en donde se reproducía la técnica y la profesionalización de manera perfecta. Sin embargo, estos espacios, como por supuesto el Poder Judicial, los poderes judiciales, eran grietas en donde distintos actores privados podían intervenir e incluso, o sobre todo más bien, agentes extranjeros de Estados Unidos. Es el caso, por supuesto, de las técnicas, las tácticas de lawfare, lo cual pues ha puesto en jaque a muchos gobiernos de izquierda de manera histórica. El gobierno de la Cuarta Transformación se adelantó a un posible proceso interno de lawfare, haciendo precisamente la reforma al Poder Judicial, repolitizando estos espacios que tradicionalmente se consideraban técnicos y profesionales, ¿no? Es claro, pues, que los espacios como los poderes judiciales, por más reformas que se hagan, no pueden ser apolíticos y no pueden ser ajenos a la política que se está llevando a cabo. Si estos poderes finalmente son utilizados por la derecha para recriminar, para perseguir, para criminalizar a las izquierdas en nuestra región, pues es importante señalarlo y es importante, por supuesto, disputar esos espacios. Hoy en día, cada elección, cada proceso electoral del Poder Judicial representa precisamente eso, una posibilidad de disputar esos espacios, algo que no existía de manera previa. Existen pues otros procesos, otros mecanismos por donde se intervienen y por supuesto la guerra mediática es uno de los que tienen mayor impacto.
La mañanera, las conferencias matutinas son precisamente uno de los mecanismos, uno de los más importantes, que busca revertir este poder mediático interviniendo de manera abierta en la opinión pública. La mañanera es un mecanismo que precisamente busca politizar estos espacios mediáticos disfrazados muchas veces de técnicos que representan los medios de comunicación. Y por supuesto, recientemente estos lineamientos es apenas un paso muy pequeño, muy tibio desde mi punto de vista. Revísenlo, en realidad no hay tanta regulación a los medios privados de comunicación, lo que me parece algo lento, algo tardío, en función de que ya la mayoría de los medios de comunicación hoy funcionan sobre todo a través de redes sociales. Sin embargo, pues es otro mecanismo mediante el cual pues el gobierno de la Cuarta Transformación buscará contrarrestar esas posibilidades de intervención mediática. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar, esperando estén teniendo un excelente sábado. Déjenos sus comentarios, los vamos a estar leyendo con mucha atención. Hasta la próxima.